Muchísimas gracias. Parece que estamos de acuerdo en equidad, me decís, en equidad, calidad, cohesión, innovación, seguridad de pacientes y sostenibilidad. ¿Estamos de acuerdo en eso o hay discrepancias? Perdón. No, pero en esos puntos ya estáis de acuerdo. Yo creo no que hay sí. problema. Yo creo que sí. A ver, puntualización. Adelante. Yo creo que en los principios generales estamos de acuerdo. En cómo está la situación de cada uno de estos principios generales, donde tenemos que sentarnos. Por ejemplo, equidad, estamos de acuerdo, pero si hay problemas de equidad que pueden estar condicionados, imaginemos, porque faltan fondos de cohesión, tendremos que llegar a un acuerdo en ese sentido. Lo pongo de ejemplo, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo en los principios, claro que son muy importantes. Y en los que ha citado, no estamos de acuerdo en cómo interpretamos un partido y otro la universalidad como modelo del Sistema Nacional de Salud, el derecho a la atención sanitaria. Ahí hay un desacuerdo que tendremos que ver, y no es un desacuerdo menor, cómo lo solventamos para generar un marco, en nuestra opinión, jurídico nuevo que sustituya el Real Decreto Ley 16/2012 por otra norma que esté acordada. Sí, bueno, es que no estamos discrepando, efectivamente. Podemos discutir en el decreto famoso, que es un decreto que ha marcado y que yo le doy, y hemos hablado ya nosotros, eso va a cambiar cuando se pueda cambiar. Quiero decir, cuando yo creo que sería el momento de decir que no es lo mismo un recorte que un ajuste. Y no es demagogia. Un recorte es, usted tiene 1.000 euros y le quito 200. Y un ajuste es, usted tiene 1.000 euros y se está gastando 1.500. No se puede gastar 500 porque es déficit. Y el déficit no se puede pagar. Bueno, se puede pagar, pero hay que financiarlo. Y no nos olvidemos que hace unos años debíamos 18.000 millones de euros que no habíamos gastado y no lo habíamos pagado. Es importantísimo este tema. Con lo cual, no debe ser discrepante, sino que es la pura realidad. Yo quería traer aquí a colación una cosa, que la financiación hay que negociarla ya en este sitio, en la Comisión Interterritorial, que nos estamos gastando el 7% del presupuesto sanitario, que son 65.000 millones de euros, en patología de la superabundancia, cuando hay escasez. Ojo lo que estamos haciendo. Quiero decir que el 7% del presupuesto nos lo estamos gastando mayoritariamente en patología derivada de la obesidad, cuando hay escasez. Y como España, y un punto, España, el derecho a la sanidad es un derecho, que por cierto es solamente en el 20% de la población mundial, el resto no tiene derecho a la salud, hay que hacerlo, pero nos lo estamos gastando. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en los colegios públicos hiperalimentando mal con ácido graso no saturado a nuestros niños y después los operamos de obesidad o los gastamos en obesidad. Y eso no lo resiste el sistema. Y no puede existir que haya triplicidades, cuatriplicidades, quintuplicidades, y no puede haber una UBI en cada casa, ni un sistema de trasplante en cada comunidad, porque el sistema no lo resiste. Hoy se habla ya de especialistas europeos, para que lo compartimos entre todos, porque lo pagamos entre todos. Yo creo que ese es un concepto importante que va a tener que salir, porque si no, no vamos a poderlo, y que hay que mejorarlo de forma clara. Comencemos con las preguntas del público. La primera es de doña Margarita Alfonsel, de FENIN, conocida por todos, porque lleva muchísimos años trabajando en ese campo. Hemos acotado ya en lo que estamos de acuerdo. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes, en vuestra opinión, que tenemos para alcanzar el Pacto de Estado? A ver, Pepe. Bueno, yo, más que obstáculos, porque quiero tener un espíritu más bien optimista que pesimista, ¿no? Yo creo que ¿dónde están las diferencias que tendremos que solventar? Una la he comentado, el cambio unilateral, en el sentido unilateral porque no fue acordado, el criterio por el cual se tiene derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria en España, para nosotros es un problema que tenemos que resolver. No solamente porque deja fuera a personas, independientemente de que sean ciudadanos españoles o no, que no cumplan esos requisitos, que antes no estaban fuera, sino porque también hay un cambio conceptual del que no se ha hablado. Nosotros, en lo que pactamos en la Ley de Cohesión, hablábamos de derecho a la cobertura de la protección de la salud y la asistencia sanitaria. Y el Real Decreto Ley se fue al derecho a la asistencia sanitaria. Estoy hablando en términos jurídicos de lo que luego es exigible por parte de los ciudadanos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un obstáculo, eso es una diferencia que tendremos que resolver. Creemos, además, que hay elementos que están siendo barrera de acceso
que en un sistema en el que estamos de acuerdo que debe ser equitativo lo tendremos que resolver. Tenemos un problema, en mi opinión, en este país, y es que la financiación, al no ser finalista, no lo es y no pasa nada, en el sentido de que si es así como quieren nuestros parlamentos, bueno, nosotros creemos que debería ser finalista. Los que estamos en sanidad coincidimos mucho en eso. Pero al no ser finalista, el riesgo que corremos en este momento que se está hablando de financiación de la sanidad es volver a usar la sanidad como argumento para tener más financiación en la autonomía y que luego eso no vaya a sanidad. Y por eso hemos dicho desde el PSOE que se tiene que hablar en el Consejo Interterritorial de qué necesidades de financiación ven los consejeros y consejeras para trasladárselo al órgano que decide la financiación, para que al menos la financiación adicional que pueda venir de ese acuerdo, la parte proporcional, venga a la sanidad. Pero eso no soluciona más que un problema puntual, que no es poco. Queremos solucionar algo más cara al futuro. La innovación, las nuevas tecnologías, la cronicidad, etcétera, se nos están presentando como posibles elementos que tensionen las necesidades financieras de futuro. Nadie puede saber qué nos va a costar la sanidad dentro de 10 años. Quien haga pronósticos puede equivocarse porque va a depender de qué tecnología seamos capaces de producir en base al conocimiento científico. Y hoy no tenemos garantía de saber lo que vamos a tener dentro de 10 o 15 años. Pero sí podemos saber que el modo de tomar decisiones de financiación de las innovaciones que estamos utilizando en los últimos 40 años puede no ser adecuado, porque no actualiza razonablemente las necesidades de financiación cuando aparecen las nuevas tecnologías o cuando aparecen las nuevas necesidades por envejecimiento poblacional. No sé si me explico. Hace 20 años no podíamos pronosticar que iba a aparecer un tratamiento de la hepatitis C que nos fuera a costar X. Pero cuando aparece, en lugar de tomar decisiones diciendo como nos cuesta un adicional, se lo vamos a llevar a las comunidades autónomas de la forma que sea, como no lo hacemos porque nunca lo hemos hecho, le trasladamos una tensión financiera al sistema que condiciona no responder a otras cosas. Por lo tanto, esto también es importante hablarlo. Termino muy brevemente, porque el modelo que yo entiendo que puede ser útil para el Pacto de Estado es el modelo del Pacto de Estado de las pensiones, que aunque teóricamente es más fácil pronosticar qué nos van a costar las pensiones del futuro, al anticipar por dónde nos viene, el Gobierno, en un acuerdo de Estado, va tomando decisiones para conseguir el objetivo de que sean sostenibles las pensiones. Estos son algunos de los obstáculos que no son todos políticos en términos de que mi gobierno no me lo escuche, mi Partido Popular no me lo escuche, sino también de que necesitamos cambiar y reformar la manera de tomar decisiones. Financiación finalista, Real Decreto 16/2012. Sí. Financiación de innovación. Sí. Fondos de cohesión. Y fondos de cohesión. Para el tema de la... Sin duda, Antonio. sin duda. Finalista. ¿Dónde hay que firmar? Sin duda. Quien fuma, impuesto del tabaco al que fuma, a tratar problemas de EPOC. Que te vaya por delante que no, en España está prohibido fumar en el sitio público, lo cual es una gran medida, y yo fui fumador en algún momento. Yo me gustaría hacer una matización. Claro que hay que buscar el fondo de cohesión, y Pepe sabe que está en eso. ¿Por qué se puso el fondo de cohesión? Porque no era viable el sistema. Es que no existía. Y no quiero entrar para atrás, que no quiero ver. Y entonces había que tomar alguna medida importante. Yo quisiera introducir aquí algo importante, que es que todas las edades del hombre son protegibles por igual. Y no está claro. Los niños, los jóvenes, los adultos y los de edad avanzada, por igual. Y como hay un problema demográfico de primer orden, menos pediatras y más geriatras. Luego, no como favor, sino como una necesidad del sistema. Y un país serio como el nuestro no puede jubilar al talento. Nunca. Tendrá el derecho a jubilarse como derecho, estaría bueno que se discuta, pero no la obligación de jubilar al talento. Un país que jubila al talento se carga al país. Y eso tenemos que recuperarlo, porque aún la persona de edad avanzada no lo sustituye nunca un joven, lo sustituye a alguien de menos edad avanzada, pero nunca un joven, con lo cual la competencia ahí es absolutamente equivocada, y es un cambio que obligatoriamente tenemos que hacer. Con lo que decía Pepe es verdad. Tenemos en estos momentos en Europa 15 millones de ciudadanos que tienen más de 80 años. Pero es que dentro de 10 años tenemos 40 millones más. Pero esa es la realidad. Un proyecto vital no solamente ser niño, ni ser joven, que es una enfermedad que se cura con los años, sino es todo el proyecto vital. Y ese proyecto vital hay que curarlo igual. Y eso va a crear una demanda sanitaria de tal magnitud, porque en España sobran camas de agudo. Señores, en España sobran camas de agudo y faltan más de 500.000 camas de cuidados intermedios de larga duración.
que vamos a ver cómo lo vamos a financiar, que habrá que hacerlo, posiblemente de otra manera, pero es lo que está ocurriendo y eso quería transmitirlo en estos momentos, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces parece que los dos ponentes están de acuerdo que haya una financiación finalista para garantizar la equidad en todo el territorio nacional. Por lo tanto, don Luis Rosado está contestado la pregunta. ¿Puntualización? No puntualización, que no quiero puntualizar nada, no soy yo para puntualizar. Nosotros estamos aquí sentados gracias a la Constitución del 78, no tengan ninguna duda. Y la Constitución del 78, hoy cuestionada, nos ha permitido que este país se desarrollara más que en la historia de los últimos 200 años, con sus debilidades. Pero en esa Constitución que nos dimos todos, tiene sus debilidades importantes, que es el desarrollo. Y ya tenemos ya los dientes de leche un poquito más grandes. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Que el desarrollo con respecto a la equidad hace que haya 17 sistemas sanitarios distintos. Y eso que es constitucional hay que ponerle, yo creo que no es el momento de tocarlo hoy, porque si lo tocamos hoy tal como está, pero sí, si no ordenamos eso, respetando el consenso, la Constitución y de acuerdo político, sobre todo de los dos grandes partidos, y lo digo así, de todos, pero si los dos grandes partidos no tienen acuerdo, el resto no tiene nada que hacer. Es así, porque la democracia es así. Con lo cual yo creo que es un momento oportuno que el desarrollo normativo que nos hemos dado todos hace que la equidad no se pueda cumplir por ahora. Mario, en cualquier caso, la financiación finalista que yo defiendo, sé que no nos la compra nadie, no nos engañemos. Y por eso, es un principio de realismo en la política, yo no conozco a ningún presidente autonómico que compre la idea de la financiación finalista. Y por lo tanto, tenemos que reivindicarla, pero sobre todo, lo que nosotros hemos pretendido con la idea de llevar al interterritorial el debate sobre la financiación de la sanidad es que lo que produzca el pacto que debe de llegar sobre financiación autonómica le toque la parte correspondiente a la sanidad, porque ya la tiene infrafinanciada, ¿vale? Entonces, no, si no hay, lo que pasa es que creo que para que tampoco nos engañemos, porque si no, los que llevan muchos años en la política sanitaria sabemos que esto es así, ¿no? Pero sí es verdad que hay un debate sobre si es sostenible o no la sanidad. Y yo pongo en duda a quien afirme que no va a ser sostenible. ¿Y sabéis por qué? Porque es una especie de provocación. Si ha sido sostenible en los últimos 60 años, con todos los avances que ha habido, ¿por qué no va a serlo en el futuro? Con esto no estoy diciendo seguro va a ser sostenible, no. Lo que estoy diciendo, no es seguro que no vaya a ser sostenible, porque hay una evidencia. Todos los avances científicos que han podido llegar de diferente forma, pero en general con universalidad y con equidad al mundo desarrollado, los hemos podido pagar con unos digamos, esfuerzos en términos de PIB que hemos podido asumir. ¿Por qué no va a ser así eso en el futuro? Pues para que no sea así en el futuro es porque podríamos hacer las cosas mal. Y entonces ahí es donde yo creo que viene una novedad que yo quiero trasladar, copiando un poco lo que ha sido el Pacto de Estado de las Pensiones, la planificación estratégica. Que no es que te permite acertar siempre, pero te permite darte cuenta que ha hecho pronósticos que a lo mejor han fallado y los rectifica. Y si la ha acertado, los mantiene. Yo creo que hace falta eso. Oye, antes de darte la palabra, Antonio, un momento, por favor. Estamos en uno de los meollos siempre, no es la financiación, cómo se contempla y tal. Como hay una pregunta de Diego Martínez, antes de que contestes, pues la incluyo. ¿Ha hecho el Senado una estimación o una senda de mayores recursos para la sanidad? Y pone como ejemplo el compromiso que están adquiriendo los distintos ámbitos políticos y el gobierno para los funcionarios en 3 años, incremento de salario, etc. Esto va en relación con la financiación. Antonio. Yo creo que el modelo que ha dicho Pepe sobre el tema de modelo de pensiones, yo creo que es un modelo que ha sido exitoso en estos momentos por la crisis económica que ha habido y por el paro, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es bueno, merecería la pena. Con el tema de finalista estoy contigo, o sea, yo estoy hablando en nombre de Antonio Alarcón. Si mañana le digo a Montoro que es finalista, me va a decir no. Y si fuera socialista me diría también no, pero hay que intentar lucharlo porque esto va a venir en inglés. El español, que es muy creativo, y no hay nadie más creativo que el latino, sin duda el anglosajón no sé, ni llega, el inglés acepta mejor que el español, porque como el español es igual que tú y te conoce de no sé qué, en inglés suena bien. Y resulta que viene cada patujada de mucho cuidado, pero Europa, que somos Distrito Único Sanitario Europeo, nos va a obligar
a que el euro que mantienen 18 países, pronto 23, no se puede jugar con él. Y si no se puede jugar con él, no se va a meter en minucia, pero te va a decir, este déficit no se puede cubrir, porque al final hay que financiar, y quien financia no es el solo país, no daría, son los mercados, y los mercados es algo muy curioso, y en Europa el Banco Europeo. Quiere decir con esto que nos lo van a decir, nos lo van a contar con respecto a que tenemos que hacer esa reforma. Y con respecto a las financiaciones del sistema, estaba hablando del sistema sanitario, claro. Bueno, nosotros en el Senado, otra vez más, en una ponencia que se aprobó por unanimidad, que yo busco el consenso aunque pierda el pelo, porque creo que es imprescindible buscar el consenso, y si no se puede, no se puede. En la anterior legislatura, la anterior legislatura fue 4 meses, la anterior, hicimos una ponencia para hablar de filantropía, responsabilidad social corporativa, fondos éticos, mecenazgo y micromecenazgo. Se aprobó por unanimidad, y uno de los puntos definitivos de financiación va a tener que ser obligatoriamente los fondos éticos, que como ustedes saben suena muy bonito, y yo la palabra ética la reivindico mucho y cada día más, porque está escasa de ética. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede invertir 1 euro, 1.000 euros, 50 euros, un pensionista, en algo sanitario con descuento de Hacienda. Yo siempre pongo de ejemplo la clásica señora mayor que tiene una pensión de 500 euros y quiere meter 100 euros en la lucha contra el cáncer. Se llama un fondo ético, lo puede invertir y tiene... Pues esto va por un lado. Y la filantropía, sin duda. Y el mecenazgo, sin duda. Yo pongo de ejemplo, no tengo ningún reparo, que fue criticado y lo defendía en alguna televisión nacional, el tema de Amancio Ortega. Quiero decir, filantropía, sin duda. El que quiera darle... Ahí se criticó que estaba mandando la cartera de servicios. Tiene que ir por ahí. Que vayan 100 y pico millones de euros de filantropía para alta tecnología, primero es imprescindible, pero segundo es una en otros países es importantísimo, con lo cual hay nuevas fórmulas, entre otras cosas. Eso no debe ser óbice para que el Estado debe invertir lo que tiene que invertir por ciudadano. No tiene nada que ver, es para mejorar, es para conseguir alta tecnología, que la alta tecnología que tenemos que abordar, jurídicamente tenemos que abordar, solamente es posible gracias a métodos modernos de financiación, pues si no, no lo puede comprar el sistema, que sería posiblemente leasing. Si no, es imposible actualizarlo. Diego preguntaba en concreto más o menos si planificamos en el Senado. Algunas ponencias se han hecho en otra legislatura y en esta vamos a empezar la semana próxima a poner en pie un trabajo que acordamos también por unanimidad. En este caso la iniciativa fue del Partido Socialista, pero fue aprobada por unanimidad, de hacer una ponencia de estudio sobre la medicina genómica y la medicina de precisión, qué impacto puede tener eso en términos de recursos, de organización del sistema o de garantías de confidencialidad para la población, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lo que yo creo que tiene que hacer el sistema, mejor de lo que lo esté haciendo ahora, y eso debería de ser parte del pacto de Estado si se produce, es planificar necesidades de recursos humanos, materiales, etcétera, en función de la evolución del conocimiento o de la evolución de la demografía o de los factores que influyen en el futuro. Yo creo que una necesidad de reforzar las capacidades de planificación estratégica del Sistema Nacional de Salud, para mí es evidente, porque hoy es difícil saber, alguien que quisiera saber a dónde va la sanidad española, es difícil saber qué es lo que piensan las autoridades sanitarias de España, no me refiero solo al Gobierno de España, de a dónde queremos ir. Lo mismo que en los años 80, sí teníamos un modelo, por supuesto que todo mejorable, pero esto lo tenemos que recuperar. Gracias, Pepe. Benito del Castillo pregunta al doctor Alarcón: ¿cómo piensan ayudar los españoles que viven en Venezuela, que no tienen acceso allá ni a los medicamentos, ni a alimentos, ni a nada? A ver, don Antonio. ¿Sabes lo que me agradezco la pregunta? No sé quién la ha hecho. Venezuela es la 8ª isla, nosotros somos 7 islas, pequeñas, preciosas, que invito a todos, y además con el mundo de la comunicación no está tan lejos, que se llama la 8ª isla, Venezuela. ¿Por qué? Porque hay más canarios en Venezuela de hace 200 años que en Canarias. Con lo cual, todo lo que ha ocurrido en ese maravilloso país, porque tienen un régimen insostenible, vergonzante, abyecto y corrupto, hace que no tengan ningún medicamento. No cobran las pensiones contributivas, no tienen nada. Cuando digo esto, digo nada, no lo digo porque esté bolivariano, no, es porque lo ocurre a los ciudadanos. No tiene nada. Yo tengo algún cirujano amigo allí, no tiene nada. Nada es nada, ¿eh? Vaya por delante que
los del régimen bolivariano se operan en Estados Unidos, lo digo para que lo sepan, en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es que el país más rico del mundo, de verdad, además, está empobrecido. ¿Y qué hay que hacer? Lo primero es que de forma democrática los organismos internacionales ayuden a cambiar, que tengan un mundo constitucional real, porque la sanidad allí se desarrolló mucho, no era universal, y hay que darle esto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros de Canarias estamos haciendo, no sé, todo lo que podamos y más. Entre otras cosas, dar medicamentos, que mandamos muchos. Cuando digo mucho, pero claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque siguen sin tener lo básico, una inflación del 900%. O sea, le dan €1 hoy y ya no vale al día siguiente. Quiero decir, y además no pueden hacerlo. Estamos haciendo todo lo que podamos. España, el gobierno español, se ha comprometido. Usted sabe que el convenio Venezuela-España es subsidiariamente, que está vigente, subsidiariamente es el Estado español cuando no se cumple. Y el Estado español a las pensiones las pensiones contributivas hechas allá, que se ha liberado, que se ha pagado, no lo liberan, le está haciendo el Estado español, el gobierno español, todo lo que está pudiéndose en su mano y está para cubrir esas pensiones, que son gente como nosotros, que llegan, son españoles, llegan a vivir a Canarias, a Madrid, y son de clase media y pasan a tener hambre. Hambre es hambre. Y claro, eso se está arreglando de esa manera. Lo más importante es que el régimen bolivariano pase a tener un régimen constitucional correcto y se desarrolle con la riqueza que tiene, ¿no? Gracias. Pregunta de Bartolomé Rivas a don José. ¿No se podría pedir o solicitar asistencia económica de la Unión Europea por los 3 millones de turistas año en las Islas Baleares, que muchos acuden a la sanidad española? Bueno, yo creo que este es uno de los temas que menos se conocen en nuestro ámbito. En la Unión Europea está establecida la manera de compensar la movilidad de los pacientes. Los ciudadanos de Europa nos movemos dentro de la Unión Europea o bien por turismo o por negocio de una manera coyuntural. Uno puede ir mañana a Roma y si necesita atención sanitaria aguda, tiene derecho a recibirla en ese sitio en los mismos términos que la reciban los ciudadanos de ese país. Y ese país tiene derecho a pasar la factura a España y pagar la tarifa que está establecida. ¿Cuál es la tarifa establecida? La que ponga cada país. Fíjense, la que ponga cada país. Diferente es que pasemos o no pasemos las facturas, ¿vale? Pero el derecho a movernos está en ese sentido protegido en términos sanitarios, con una posibilidad de cobrarse, y de hecho hay varios millones de euros que se compensan entre países, que en general suelen ser a favor de España, porque solemos recibir más de los que vamos. Y luego hay otra manera de moverse, y es que nosotros podemos movernos, o cualquier ciudadano, a un país, a estar de una manera temporal, 6 meses, 5 meses, 8 meses, y poder estar allí, no como turista en el sentido de poco tiempo, sino residente empadronado. Y se cobra en torno a 300 euros al mes por cada residente empadronado, aunque no vaya a la sanidad. Pero si ustedes multiplican unos 300 euros al mes por 12 meses, son 3.600 al año. En España no estamos gastando una media de 1.200 por habitante año. Es decir, que no es ese el problema, que aquí hay un mito que está muy condicionado por cómo se está gestionando el derecho a cobrar, que puede ser mejorable. Podría haber otro debate si las tarifas pueden ser otras, pero hay un acuerdo en Europa. No tenemos en ese sentido un déficit porque Europa no esté atendiendo, en acuerdo de todos los países, esta cuestión. Antonio. Yo creo que es un tema importantísimo que lo haya hecho, por lo menos para mí. O sea, hay que distinguir una cosa: turismo sanitario y turismo médico. Y turismo médico. Dos cosas distintas, y el turismo médico tenemos que fomentarlo sin duda. Lo que ha dicho Pepe, no voy a matizar siempre, sino como me toca hablar después de él, lo que nos pasaba antes es, primero, les recomiendo a todos que saquen la tarjeta europea, o sea, del Distrito Único, tardan 24 horas en sacarlo. Segundo, lo que hay que hacer es cobrar. Y España fue incapaz de cobrar. Tuvo mucho tiempo sin cobrar, igual que le pasaba al Sistema Nacional de Salud, que todos los accidentes de tráfico los pagaba el Sistema Nacional de Salud y no los seguros. Desde que empezó a pagar los seguros, ese déficit que había ahí, que era un agujero de 7.000 millones de euros, desapareció. Claro, menudo negocio los seguros, los pagaba el Sistema Nacional de Salud. Bueno, eso yo creo que hay que arreglarlo. Pero ojo, porque es muy importante. Lo que tenemos en el bolsillo todos, poco, por lo menos yo, son euros. Pocos, pero euros. El euro lo mantienen todos los países. Entonces se ha visto, porque el Distrito Único Sanitario Europeo es clave, que cálculos en la vesícula, son sanitarios los farmacéuticos, cálculos en la vesícula, que es la patología más frecuente digestiva que existe en Europa, en Suecia salen, estoy hablando de memoria, sale $500.000 de pesetas, bueno, es que hablo en pesetas, vale X euros, 1.000 euros en Suecia. En España 500. ¿Por qué? Porque en España, por el clima, por muchísimos motivos, no hay una serie de demandas que en Suecia lo obliga. ¿Qué está haciendo la Comunidad Europea? Pues mira, Suecia está intentando pactar, mandar a operar con turismo
pagado a operarse de vesícula, prótesis de cadera, cataratas o enfermedades neurológicas en Marbella o en Benidorm, que el sol es gratis y el virus lento con el sol muere. Y eso va a vivir más y va a ser una fuente. En el último año España ha facturado 500 millones de euros, no de turismo sanitario fraudulento, no de venir a comprar a la farmacia sin pagar, no, de utilización de recursos públicos, concertados y privados con el país. Y eso lo vamos a vivir, y España tiene una potencialidad enorme de tener turismo médico, que es serio y claro. Y con la demografía que tenemos, en donde la dictadura de demografía es terrible, pues cada vez más vamos a tener la posibilidad de ser nuestros recursos, con distinto horario, claro, y otra manera de facturar una cosa importante como es la patología. Gracias. Estamos entrando en la recta final. Y como estamos en la Real Academia de Farmacia y está organizado por ASEDEF, les quiero preguntar a los dos ponentes de hoy, incorporando una pregunta de Daniel Pacheco, ¿cuál es la posición en relación con el Pacto de Estado del concepto de oficinas de farmacia, del papel del farmacéutico como profesional sanitario, que está evolucionando a marchas forzadas de una manera que a mí me parece extraordinariamente correcta, y si en las oficinas de farmacia, porque se ha hablado de pseudociencia y del dispendio económico que supone la pseudociencia, si deben ser dispensadas la homeopatía en las farmacias. ¿De acuerdo? Vamos allá, don José. Bien, nosotros como partido y yo personalmente hemos defendido siempre el modelo de farmacia que tenemos en España. A mí, cuando estaba en el Ministerio como responsable del área, me tocó también gestionar la posición de nuestro país, de nuestro gobierno, en relación al dictamen que había para la liberación de la farmacia, la liberalización del modelo de farmacia, incluso atajar el ataque, y lo voy a decir así, es la única palabra fuerte que voy a decir hoy, que había de la industria farmacéutica para liberalizar la distribución de medicamentos. Así que pruebas hemos dado de que estamos comprometidos con un modelo que creemos que funciona y del que se conoce muchas veces un poco de lo que hay detrás, y hay mitos. O sea, se conoce mucho de que el modelo de farmacia permite el acceso fácil de los ciudadanos a una de las prestaciones más importantes, tiene una capilaridad tremenda y por lo tanto y hay decenas de miles de profesionales, en torno a 60 y tantos mil, 80.000 personas trabajando en la farmacia, entre farmacéuticos, técnicos, etcétera, etcétera. Es decir, que sí se conoce porque hay como 2-3 millones de personas que entran todos los días a una farmacia, pero lo que hay detrás del modelo no se conoce necesariamente. Y cuando se habla de coste, yo he tenido que trasladar a quienes eran partidarios de la liberalización que realmente un sistema que tiene ese empleo, esa respuesta profesional a una prestación fundamental que nos cueste, redondeando, 2.000 millones de euros, cuando te vas a un modelo alternativo que nos puede costar más y no va a tener el mismo impacto social y de capilaridad. Pero quiero decir las dos cosas: la capilaridad y el acceso es lo primero que tiene que hacer el sistema farmacéutico, pero si además tiene un impacto social en el empleo, que yo creo que estamos en tiempos que hay que resaltarlo, pues creo que son razones, así simplificadamente, más que suficientes para seguir defendiendo el modelo. Pero el modelo sigue estando amenazado desde el punto de vista de modelo, y nadie puede garantizar que eso no va a cambiar en el futuro. De hecho, yo he incorporado en mi libro una reflexión sobre este tema, porque creo que corremos el riesgo en Europa de que, aplicando elementos que pueden tener sentido en otros sectores, como son los de la competencia, si se empeñan los que pueden hacerlo y lo terminan trasladando a nuestro sistema sanitario, podemos perder más de lo que ganemos. Y por lo tanto, me parece un tema a tener en cuenta. Dicho eso, independientemente de cuál sea el modelo, nosotros seguimos apostando por un modelo como el que tenemos planificado, y lo defenderemos así. Es importante pensar en términos estratégicos cómo hacer posible que la retribución que recibe la farmacia, que básicamente es una retribución por un porcentaje del precio de los medicamentos, no sea, tiene sus elementos positivos, pero no sea una traba para el desarrollo profesional de nuevas formas de prestar servicios que pueden ser necesarias para la gente. Como eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, por eso pensamos que este asunto también tiene que ser un asunto de acuerdo, porque planificándolo en términos de medio y largo plazo es más fácil producir los cambios que sean necesarios para hacer posible que el modelo retributivo
en lo que no tiene de positivo acabe por no cercenar posibilidades de servicios que le pueden beneficiar a la gente. Esa es la posición que tengo. Bueno, gracias. Antonio. Sí, no, la nuestra tampoco hace gracia cuando dice Pepe. Yo como político, bueno, yo debo decir que yo hago política como pero lo mío es todo mezclado, que yo soy la misma persona. Yo hago política como pero seriamente y hago política seriamente. A veces bien, a veces mal, a veces me equivoco. Cuando me equivoco pido perdón, pero nunca soy negligente. Pero yo no cambio, yo hablo en quirófano igual que aquí. Se lo garantizo, le doy clases igual que aquí, porque es que no hago nada para impostar lo que soy, porque lo importante es ser lo que eres, y lo hago igual, con lo cual yo tengo una mezcla rara, porque disfruto en todos los sitios y no me identifico distinto en ningún lado, con lo cual quería aclararlo, porque ya que estamos en familia, lo quería contar, porque si no se reflexiona de vez en cuando en público, y lo hago. Bueno, nosotros tenemos muy claro lo que significa, ya lo di, yo empecé aquí, que hay 23.000 oficinas, que es un punto sanitario básico. España no es Madrid, es evidente, ni es Canarias, ni es Barcelona. Bueno, es Barcelona todavía. Pero son 8.223 pueblos. Y primero, el sanitario, el farmacéutico es un sanitario de arriba abajo, primer punto. Eso no es discutible. Segundo, la oficina de farmacia, que tiene razón Pepe, de que está amenazada, ya ha estado amenazada, no es sustituible. No tiene sustitución. Yo tengo escrito exactamente lo que yo pienso de esto, ¿no? Lo había copiado esta tarde, no sabía las preguntas, que conste, que nunca las pregunto. Son establecimientos sanitarios de interés público, primer punto. Y además está en toda la superficie, en toda la geografía. Y además tiene la obligación de ayudar en lo que se llama la asistencia primaria, básica. Si no, este sistema español de salud que tenemos, que nos hemos dado todo, sin farmacéuticos y sin modelo de farmacia sería distinto. Que tiene embates, y los habrá. Un embate que tiene es que el modelo de farmacia español es único y el mejor, cosa que en Europa no es todo igual, como lo saben ustedes los farmacéuticos, pero no importa, ahí había que ver dónde transformarlo. Pseudociencia. La pseudociencia y el intrusismo es uno de los grandes daños que tiene la farmacia, la sanidad y la salud. Ya no hablemos de Internet, que habrá que hacer un monográfico de eso, sino es terrible la propaganda, la pseudociencia que se transmite en los medios de comunicación general. Y fíjense ustedes lo que hacen, como hay una gran presión, porque da dinero, ¿qué suelen hacer los publicistas de las empresas que dan pseudociencia? Pseudociencia puro. En Canarias tuvimos los polvos de Meléndez, que era un catedrático de fisiología, que ganó 2.000 millones de pesetas. En estos momentos está procesado. Espero que eso de la cátedra no lo haya podido usar mucho. Pero ocurrió, en Mallorca había 2 catedráticos de fisiología que estaban vendiendo medicamentos en la Facultad de Medicina. Digo eso porque yo también soy catedrático, no sabe lo que me duele. Que no es cuestión de que sea un chapatinte el que engaña, no, ahí está metido de todo. Hay que acabar con eso y hay que regularlo. ¿Qué hacen las pseudociencias? ¿Van a sitios serios? Si la pseudociencia pudiera dar una charla aquí, la daría mañana, la utilizaría como propaganda, di una charla en el Colegio Nacional de Farmacéuticos y lo usaría todos los días en la foto, y lo está haciendo en medios de comunicación. Y con respecto a la apocultura, esto es un tema importantísimo. A mí me ha venido a ver la Sociedad Española de Apocultura, calculo que a Carmen también, que, vamos a ver, la apocultura como ciencia, hay una parte que la tiene, pero la apocultura como ejercicio tiene de ciencia el 1%. ¿Qué tendrá la apocultura que lo ejercen todos menos los médicos? Algunos médicos también. Y tiene indicaciones que no son la medicina, la evidencia. Usted va a una revista de nivel de impacto y pone apocultura. Usted no, dijiste una apocultura. También, porque es igual. Homeopatía, a mí fueron los de homeopatía. Igual, porque va por esa vía. Usted lo va, es que en China se usa mucho. Sí, claro, en China son chinos y se usa mucho, pero no se usa para lo que se está usando aquí. Porque es que la manía que se tiene con esa pseudociencia es que cura todo, mejora todo y sirve para el deporte, para el alto rendimiento, para la reproducción, para el embarazo, para el cáncer de estómago. Y claro, dice, ¿qué pasa aquí? Uno que tarda muchos años en saber algo científicamente y tiene la responsabilidad moral y jurídica de poderlo aplicar, evidentemente este tema es muy delicado y no podemos permitir, no debemos permitir razonablemente que se utilice la pseudociencia dentro de la ciencia normal. La verdad es que ser moderador de un debate tiene muchos privilegios, pero también tiene momentos difíciles. Yo tengo el privilegio de poderles agradecer su presencia y su participación. Y tengo el momento difícil de decir que no se admiten más preguntas. Y por lo tanto, el moderador se va a permitir el lujo de hacer 2 últimas preguntas
de contestación breve y una participación final exponiendo vuestro criterio político y de futuro. Por lo tanto, esto he utilizado la palabra para darles tiempo a que piensen, no se crean ustedes que están... Pregunta y respuesta concreta. En el ámbito de la revisión que ofrece o que está pidiendo el Partido Socialista y otros muchos partidos políticos de la revisión del Real Decreto 16/2012, la pregunta que hace Diego Martínez es: ¿va a modificar el Partido Socialista la fórmula de copago farmacéutico y en qué términos? ¿Qué piensa el Partido Popular? ¿Esto dificulta o no dificulta el pacto? Pepe. Bueno, nosotros pensamos que hay que evitar que el copago sea una barrera de acceso, porque creemos en la equidad y en eso creemos que el Partido Popular también cree en la equidad. Por lo tanto, tendremos que revisar aquellas situaciones que generan barrera de acceso. Creemos que el copago a pensionistas, en determinados casos, yo no voy a hacer demagogia, pero lo saben los farmacéuticos, los médicos, está siendo una barrera de acceso a los medicamentos. Entonces, deberíamos de revisar eso y eso se tiene que cambiar en la normativa si llegamos a un acuerdo, porque como está recogido en una normativa, tendría que ser de otra manera. Nuestra propuesta es esa, pero insistiendo, analicemos los temas con datos. Cuando nos sentemos a trabajar, vamos con datos y vamos viendo quién lleva más razón en sus posiciones para luego corregirlas. Don Antonio. Bueno, nos vamos a disqueparemos alguna cosa. Vamos a ver, el copago ha existido siempre en la sanidad pública española, siempre, primer punto. Bien, segundo, el copago puede crear diferencias al acceso pues puede crearla, pero en estos momentos lo que existe hoy realmente, y si quiere cuento los datos, lo que el 40% para larga duración no paga, 1 millón de pensionistas no contributivos no paga, los beneficios de integración social no paga, los afectados de accidentes de tráfico y enfermedades profesionales no paga, y las personas con discapacidad física no paga. Bien, ¿se sigue pagando? Sí, siempre se va a pagar, siempre, digo, el copago farmacéutico, no sanitario. Son dos cosas. Yo creo que el sanitario, desde luego, en ese pacto no creo que salga nadie con el copago sanitario, nadie. Pero el copago farmacéutico, de alguna manera, que no sea discriminatorio para nadie que no tenga nivel económico, tendrá que existir. Yo creo que siempre, pero ojo con lo que se ha transformado. En estos momentos, fuera del copago se han quedado unos cuantos millones que antes no se quedaban. Muy bien, muchísimas gracias. Última pregunta. Bien. Hemos analizado los puntos fuertes y los puntos débiles. Hemos analizado aquellos aspectos concretos en los que ambos senadores se han puesto de acuerdo. Y hemos perfilado, porque no da tiempo para más, los múltiples conceptos que trae consigo un pacto de Estado, un posible pacto de Estado. En la mesa hay esperanza, lo mismo que en la sala. La pregunta es, ¿tienen ustedes, señores senadores, idea de cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser la actitud de los partidos políticos los próximos meses? Don José. Pues Mario, como a nadie se le puede escapar, la situación que estamos viviendo va a condicionar muchas cosas. Esperemos que sean las menos posibles, esperemos que podamos trabajar, que haya legislatura y que haya convivencia y armonía y la típica discrepancia que debe de haber en la política. Pero bueno, como no lo sabemos, nosotros pensamos que el pacto es una operación difícil. ¿Por qué? Porque tiene que incorporar al Gobierno de España y a las comunidades autónomas. Por eso lo hemos planteado en el Senado, en la Comisión de Comunidades Autónomas. Porque tiene que incorporar a los grupos parlamentarios. Evidentemente aquí estamos los dos con más apoyo ciudadano, pero hay otros que se tienen que incorporar y que en el inicio han dicho que no están de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho, pero tenemos que procurar incorporarlo porque sería lo ideal. Tenemos que incorporar a las organizaciones profesionales a ese pacto, tenemos que incorporar a las organizaciones de pacientes o a las empresas del sector farmacéutico, de tecnología sanitaria, etcétera, que trabajan con el sistema sanitario y que tienen a veces objetivos coincidentes con el del Sistema Nacional de Salud y a veces contradictorios con el de... Entonces no es una operación sencilla, ¿vale? Y además nosotros pensamos que hasta ahora el Gobierno, no el senador Alarcón y el Grupo Parlamentario Popular,
ha tenido una postura inmovilista respecto de lo que hemos venido reivindicando nosotros. Eso no quiere decir que eso sea irreversible, no, pero es una realidad y por lo tanto yo quiero trasladar una visión realista de que tenemos mucho interés en que se haga un acuerdo, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de explicar, porque sabemos que no solamente las personas, organizaciones, etcétera, que como las que estamos aquí en esta sala estamos interesados, sino la sociedad no queremos frustrar. Y por eso tampoco podemos trasladar hoy una idea idílica. Es difícil, pero hay que trabajarlo. Pero también es verdad que consideramos que es más posible que otras veces, porque creo que estamos como sociedad más maduros como para poder hacerlo, aunque el ambiente y las dificultades que señalaba no son temas menores. Entonces, ¿cómo hay que trabajar? Primero, hay que empezar a trabajar. Hay que constituir la comisión y hay que empezar a contar con la gente y a pedir que todos los que aportemos posiciones las argumentemos, porque eso sí que va a ser un elemento que puede desengrasar los desacuerdos. Cuando un sector, imaginemos el sector de aquí, el sector de allí, o el partido A o el partido B, pida algo que no se entienda por qué lo pide, porque sea contradictorio con el interés general, va a ser difícil que le podamos decir que sí. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo en esa dirección. Don Antonio. Bueno, yo empezaría por el final, que fue lo que dije cuando empecé. Vamos a ver, tenemos la obligación moral, ética y política de buscar un pacto, porque si no, el sistema sanitario español no es sostenible. En ese principio, si estamos convencidos que este principio es así, porque no es sostenible, si no llegamos a un pacto, tenemos esa obligación de hacerlo. Y yo espero que lo consigamos, de verdad. Es que cuando uno habla de dar una charla por ahí, bueno, este es el número 20 de pacto. No, pacto como este planteado yo no he conocido nunca, yo. Y he revisado un poco lo que ha habido. Intentos de pacto también. En segundo lugar, las comunidades autónomas son, decir esto aquí va a sonar, son la representación del Estado en el territorio. Y si ese principio lo seguimos manteniendo, tendríamos que ponernos de acuerdo. Porque si son representación del Estado, del territorio, y el territorio, el Estado lo somos todos, vamos a ver si empezamos a hablar el mismo idioma sin diccionario. Y eso es obligatorio entenderlo. Y es verdad, como dice Pepe, que menudo día para hablar de lo que estamos hablando. Pero yo confío en que esto puede ser un acicate importante. No digo el pacto por la sanidad, sino la sanidad. Con lo cual, ese idioma tenemos que empezar. Y nos ha costado. ¿Por qué nos ha costado? Porque la Constitución del 78 nos ha permitido hacer muchas cosas, pero el desarrollo de la misma ha creado excesos reales en unos y en otros, con partidos de todo tipo, que han llevado a que la sanidad pueda ser no sostenible y que la equidad pueda estar en juego. Con lo cual, hay que empezar a trabajar. El Ministerio de Sanidad actual, lo conozco, y Pepe también lo conoce, tiene ya un plan para trabajar, para hacer una mesa de trabajo, con la incorporación, sin duda, y no lo voy a repetir, de los profesionales, etcétera, y también parte ya, y no es baladí la cosa, de muchos acuerdos que ya están aprobados, que se incorporarán a ese pacto y que hará que sea las cosas un poco más fácil. Nada es idílico, pero lo que no cuesta no vale. Antes de darles las palabras a los senadores por última vez, y tenéis un minuto para hacer vuestra exposición final, no quiero dejar de agradecer a los académicos de la Real Academia de Farmacia que nos hayan permitido ustedes compartir con ustedes esta tarde, y al Real Presidente agradecerles su hospitalidad, a ASEDEF, a la Junta Directiva de ASEDEF, agradecerles esta oportunidad que nos dan para hablar algo tan apasionante como es la sanidad y la medicina, tan tremendamente apasionante, y además trabajar por conseguir algo tan fecundo como puede ser un pacto de Estado para la sanidad. Señores senadores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenéis un minuto. Don José. Déjanos 2 minutos, Mario. Déjanos 2 minutos. Bueno, aparte de agradecer la oportunidad, yo creo que ha estado en un tono muy positivo. Yo aquí tengo un empeño personal, y es que, y esta es una visión particular que puede no ser compartida. Yo creo que el Pacto de Estado de las Pensiones es un ejemplo a seguir como modelo. Es más fácil el Pacto de Estado de las Pensiones, también es verdad, pero cojamos el modelo. El modelo es, nos pusimos de acuerdo que tenía que haber un sistema de pensiones público sostenible, que tenía que ser un sistema financiado por las cuotas de la Seguridad Social, que aquellos que no hubiesen podido tenían que tener un sistema complementario, y que la sostenibilidad era una obligación de todos, lógicamente de quien gobierne, pero todos los que tenían algo que decir sobre
sobre ese bien social que son las pensiones, están presentes los sindicatos, los grupos políticos, etc. Es decir, el gobierno de turno tiene la obligación de hacer sostenible un sistema público que ya está pactado, pero le tiene que dar cuentas en la comisión del Pacto de Estado de Toledo a todos los agentes que tienen algo que decir: sindicatos, empresarios, grupos políticos. Bien, cojamos ese modelo. Si nosotros estuviéramos de acuerdo en un sistema, supongamos, universal, equitativo, de calidad, financiado por impuestos y de provisión mayoritariamente pública, por decir algo, ¿no? Y cuando acordáramos esos principios, entráramos en decir dónde están hoy los inconvenientes para esos principios y le pusiéramos solución acordada, la universalidad, por ejemplo. Imaginemos que llegamos a un acuerdo y hacemos otro planteamiento de universalidad. Bueno, pues ya tenemos el principio y el acuerdo sobre cómo hacer real el principio. Cerraríamos los principios y ahora el que gobierne en una comisión similar a la del Pacto de Estado de Toledo de las Pensiones, donde tendrían que estar los agentes que he citado, organizaciones profesionales, etcétera, 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 el que gobierne tiene la responsabilidad de hacer posible que esos principios permanezcan y tendrá que adoptar medidas, que tendrá que buscar el consenso máximo dentro de ese pacto. El gobierno actual cambió el modelo de actualización de las pensiones en vez del IPC al 0,25, no estamos de acuerdo, pero está en su derecho de hacerlo. ¿Qué le vamos a exigir al gobierno? No le quitamos la crítica al gobierno, es que yo creo que lo bueno que tiene la democracia es que la oposición busque elementos de mejora, no de desgaste, de mejora. La crítica es para eso. Pero el gobierno tiene derecho a hacer eso aunque no estemos de acuerdo. Lo que le vamos a pedir al gobierno es que el sistema de pensiones sea sostenible. Y si mañana tiene que cambiar la medida esta por otra, pues la tendrá que adoptar, porque el objetivo que acordamos es ese. Cojamos ese modelo a la sanidad. Eso facilitaría el que la gestión de futuro fuera más fácil, porque pondría las cosas en su justo término. Quien gobierna tiene que gestionar, tiene que buscar el máximo consenso. Si lo consigue, aplauso para todos los que consensúen. Y si no lo consigue, tiene una obligación entre todos, porque no podemos pensar, y ya termino, Mario, que vamos a dejar de opinar sobre la sanidad en la política. Lo que no debemos de hacer es ni demagogia ni partidismo, pero hacer política en el mejor sentido del término con la sanidad, pues como yo creo que hacemos política con las pensiones, sin hacer siempre bien la política, que no siempre hacemos. Para mí esa sería mi reflexión final. Como creo que el Pacto de Toledo es otro modelo de éxito, adaptándolo lógicamente porque el contexto sanitario no es el mismo, usémoslo. Muchas gracias, don José. Bueno, yo en primer lugar, este minuto último que nos ha dado el moderador, muy quirúrgico además, agradecer de verdad a la Real Academia Nacional de Farmacia. Me siento encantado, no había estado aquí, creo que no había estado nunca, me pongo a disposición para lo que modestamente pueda colaborar con ustedes. Me he sentido feliz en esta tribuna, me he sentido cómodo y además con los compañeros y con moderación de Mingo, estupendo. Con lo cual se lo agradezco a los dos, ¿no? Se lo agradezco a los dos Marianos. Nosotros tenemos un Mariano, que es Mariano Rajoy, y Mariano Avilés y Mariano Esteban, lo cual es un nombre que para mí es muy familiar, se lo agradezco de verdad. Y debo decir también, yo me siento orgulloso, y creo que en este momento yo voy a decir esto de sanidad. Me siento orgulloso de ser español, me siento orgulloso de la sanidad que tenemos. Este es un gran país, y es un gran país porque tenemos una ciudadanía de primera, y creo que la soberanía nacional no radica en ningún territorio, sino en las personas, y producto de que somos un gran país, de sentirnos orgullosos del mismo y que tenemos una gran ciudadanía, tendremos seguro un pacto sanitario que permitirá que los que nos sucedan tengan una sanidad como lo menos como la nuestra. Y eso es lo que reivindico en el día de hoy. Y seguro que vamos a estar de acuerdo en conseguirlo, porque hemos conseguido cosas mucho más importantes, siempre todos, no separados.